Bueno, hola a todos. En esta oportunidad viene un video más. Este es para expresiones algebraicas. Hoy vamos a aprender expresiones algebraicas. Vamos a comenzar. Bueno, primero, sí, vamos a recordar qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de números, que son los coeficientes, de letras, que son las variables, o de números y letras que están relacionados entre sí con una o varias operaciones matemáticas. Por ejemplo, ahí tenemos la expresión A, ¿sí? Que dice 3A más 3 cuartos B a la quinta. O, por ejemplo, la expresión E, que dice 5 raíz de E más raíz cuarta de B. O, por ejemplo, la expresión C, que dice x al cuadrado más y sobre z. Y de esta manera podemos ver, ¿sí? Tomando los ejemplos anteriores, que estas expresiones algebraicas tienen dos clasificaciones. Pueden ser irracionales, si alguna de las variables es base de una raíz. Por ejemplo, la expresión e, donde tenemos la variable, ¿sí? En este caso las dos, e y b, están dentro de una raíz, o sea, son base de raíces, entonces esas son irracionales. O, por ejemplo, la expresión f, donde este exponente fraccionario, ¿sí? Recuerden que podíamos convertir estas raíces en exponentes fraccionarios y viceversa, también indican que hay una raíz. Entonces, en este caso, sería la raíz cuadrada de S. También las expresiones pueden ser racionales. Y acá hay dos clasificaciones dentro. Pueden ser enteras, donde todas sus variables tienen exponentes naturales. Son los ejemplos de la expresión A, ¿sí? Como podemos ver, acá tiene exponente 1, acá tiene exponente 5, o la expresión B, acá tiene exponente 3 y acá tiene exponente 1. Y si no, también pueden ser fraccionarias, que es donde alguna variable actúa como divisor. Bien, no significa que las variables tienen exponentes fraccionarios porque esas serían expresiones irracionales, sino que alguna de las variables actúa como divisor. Por ejemplo, en el ejemplo C, fíjense en que Z está dividiendo a toda la expresión y en el caso de la expresión D, este C a la menos 4, ¿sí? Este exponente entero, bien, negativo, indica que es 1 sobre C. Quiere decir que C está dividiendo. Bueno, vamos a empezar con lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con polinomios. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión algebraica entera cuyos términos tienen un coeficiente y una variable elevada a algún exponente que determina su grado. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar siempre con expresiones algebraicas enteras. Quiere decir que sus exponentes, o sea, los exponentes de las variables, tienen que ser números naturales. Vamos a un ejemplo de un polinomio. En este caso tenemos el polinomio p de x y toda la expresión algebraica es 5x al cuadrado más 3x menos 2,3x al cubo más 8 menos 4x a la quinta. Cada uno de los términos tiene un grado distinto. ¿Por qué? Porque sus variables son de diferente exponente. El primero, ¿sí? Tiene grado 2, el exponente de la variable es 2. El segundo término tiene grado 1, porque el exponente de la variable es 1. El tercero tiene grado 3, porque es x a la 3. El cuarto, al no contener variable, el grado es 0. Y el último término de esta expresión, el grado es 5, porque tiene una x elevado a la 5, o sea, una variable elevada a la quinta.
Vamos a recordar un poquito qué significa que dos términos o más sean semejantes. Van a ser semejantes si y solo si estos términos comparten el mismo grado. Entre ellos, se me borró. Vamos atrás. Ahí estamos, perdón. ¿Sí? Entre ellos se pueden realizar cualquiera de las operaciones de sumas o restas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos el polinomio q de x que dice menos 3x al cuadrado, menos 4x más 7, más 7x al cuadrado, menos x más 4. A ver, términos semejantes, tenemos el menos 3x al cuadrado y el 7x al cuadrado. Entre ellos podemos realizar la operación, que va a ser menos 3 más 7. Eso me da 4x al cuadrado. Luego tenemos también términos semejantes, el menos 4x y el menos x. También entre ellos podemos hacer las operaciones. En este caso va a ser menos 4 menos 1, que me da menos 5x. Y por último tenemos el término 7 y el término 4. También entre ellos podemos hacer las operaciones de 7 más 4 y eso nos da 11. El resultado de haber resuelto las operaciones entre los términos semejantes se lo denomina polinomio reducido. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que de toda esta expresión nosotros obtenemos una expresión reducida, ¿sí? Con las operaciones ya realizadas. Bueno, vamos a recordar ahora un poquito la clasificación de los polinomios. A ver, tenemos clasificación por nombre de acuerdo a la cantidad de términos que tengan y la clasificación de acuerdo al grado del polinomio. Bien, esto por un lado. Y además de eso vamos a recordar un poquito qué era el coeficiente principal y el término independiente. Primero vamos a trabajar con el nombre y el grado y luego vamos a agregar el coeficiente y el término independiente. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo es el polinomio P, 5x. Cantidad de términos, uno solo. Por lo tanto, el nombre que recibe ese polinomio o esa expresión es monomio. Grado 1. ¿Por qué? Bueno, porque la variable, ¿sí? La única que tiene, el grado es 1, está elevado a la 1. El coeficiente principal es 5. Es el único coeficiente en este caso que existe. Y el término independiente es 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún término que no contenga variable. En este caso hay un solo término y ese término tiene variable. Por lo tanto, el término independiente es 0. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el polinomio 5x más 1. Cantidad de términos, 2. Por lo tanto, se llama binomio. El grado de este binomio es 1 también porque tengo x, ¿sí? Elevado a la 1. El coeficiente principal es 5, ¿sí? Es aquel coeficiente que corresponde a la variable, ¿sí? A la variable principal, la que ofrece el grado. Y después tenemos nuestro término independiente, que en este caso es 1. Es el único término que no contiene variable. Vamos al ejemplo 3. El ejemplo 3 es 1 medio de x al cuadrado más 8x menos 3. Cantidad de términos, 3. Por lo tanto, se llama trinomio. El grado de este trinomio es 2. Fíjense acá, la variable de mayor exponente es 2. El coeficiente principal es un medio, porque es el número que acompaña a esa variable que determina el grado. Y el término independiente es menos 3. Es aquel número que no contiene variable. Por último, vamos al ejemplo 4.
Cantidad de términos que tiene el ejemplo 4 son 4 y se llama cuatrinomio. El grado de este cuatrinomio es 5. Fíjense en que la variable de mayor exponente es 5. El coeficiente principal, o sea, ese número que multiplica a esa variable que determina el grado, es menos 1. Bien, está acá, menos 1. Y luego tenemos nuestro término independiente que es 7. A partir de ¿sí? De los 4 términos, se empiezan a llamar polinomios. O sea, si tienen 5 términos o más, se llaman polinomios. Bien, ya no se van a llamar ni quintinomios ni sextinomios, no, sino que directamente se los denomina polinomios. Coeficiente principal, van a tener que estar mirando, ¿sí? De acuerdo al grado que tenga, cuál es el coeficiente que acompaña a esa variable que determina el grado, y término independiente va a ser aquel término, que no contiene variable. Bueno, otras características que tienen los polinomios. Se lo denomina normalizado si el coeficiente principal es 1. Por ejemplo, tengo x más 3. Bueno, ese es un polinomio normalizado. Por ejemplo, tengo un polinomio x al cubo más 5 menos 4. Coeficiente principal 1, por lo tanto, ese polinomio se lo denomina también normalizado. Otra de las características que tenemos es que los polinomios tienen, o deberían, o se espera, que siempre estén ordenados. ¿Qué quiere decir? Que los términos van a estar ordenados. Pueden ser de manera creciente o de manera decreciente respecto al valor de los exponentes de una variable. Por ejemplo, si yo digo el polinomio x a la quinta más 3x menos 1, está ordenado porque va de x a la quinta al grado 1 y al grado 0. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, tengo el polinomio x a la quinta más 6x a la séptima menos 3, ese polinomio está desordenado. ¿Por qué? Porque primero aparece el término con x a la quinta y después aparece el término con x a la séptima. Y después aparece el término, sí, que no tiene grado, o sea, de grado 0. Por lo tanto, pasa de grado 5 a grado 7, venía subiendo y de repente vuelve a bajar a grado 0. No, tiene que ser de manera creciente o decreciente. Convenientemente se utiliza la manera decreciente. Entonces, si yo tuviera que ordenar ese polinomio, primero iría al término de grado 7, después el de grado 5 y por último el de grado 0. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? Para algunas operaciones, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante, necesitamos que además de estar ordenado de manera decreciente, el polinomio esté completo, o sea, que tienen que estar todos los términos. Si yo estoy en grado 7, el término que le sigue es grado 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Si entre medio esos términos no están, entonces nosotros lo podemos agregar con un coeficiente 0 multiplicado por la variable del grado que nos falta. Por ejemplo, si tenemos x a la quinta más 4x, nos estarían faltando el término de x al cubo y de x al cuadrado. Bien, entonces el polinomio completo sería 5x a la quinta más 0x a la cuarta más 0x al cubo más 0x al cuadrado menos 3x. Bien. Bueno. Acuérdense de cada uno, ¿sí? De esas expresiones. Vamos a un ejemplo. El polinomio R tiene menos 3x al cubo, menos 8, más x, más 2x a la quinta.
Como podemos ver, está totalmente desordenado. Entonces, primero vamos a ordenarlo de manera decreciente. Primero tiene que ir el término de grado 5, luego el término de grado 3, el término de grado 1, el término de grado 0. Hasta ahí lo tenemos ordenado. Si tuviéramos que completarlo, ¿sí? Vamos a ir agregando los términos que nos faltan con coeficiente 0. Entonces, teníamos el 2x a la quinta, tiene que venir grado 4, como no está, agregamos 0x cuarta, menos 3x al cubo, más 0x cuadrado, porque ese término no lo teníamos, más x menos 8. Bien, y de esa manera el polinomio quedó ordenado y además quedó completo. Bueno, y por último, vamos a recordar lo que significaba el valor numérico de un polinomio. El valor de un polinomio es el resultado de reemplazar la x o la variable en la que se esté trabajando el polinomio por un número real. Bien, por ejemplo, tengo mi polinomio r, ¿sí? Que es 3x al cuadrado menos 6x menos 3, y me piden que haya el valor numérico cuando la x es igual a 2, o sea, cuando la x vale 2. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, voy a reemplazar todas las x que existan en el polinomio, en este caso por el valor 2. Entonces me va a quedar 3x al cuadrado menos 6x menos 3. Cuando lo reemplazo, va a ser 3 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 menos 3. Y ahí lo único que tengo que hacer es realizar la cuenta. En este caso, cuando la variable vale 2, el polinomio r vale menos 3. El segundo ejemplo es un polinomio s, ¿sí? Tengo 2x al cubo más 5x cuadrado menos 4x, y nos están pidiendo que hallemos el valor numérico cuando la x vale menos 1. Por lo tanto, vamos a reemplazar todas las x por menos 1. 2 por menos 1 al cubo, más 5 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1. El valor numérico, en este caso del polinomio, es 7. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿sí? Vamos a dejar como primer parte para trabajar con polinomios. En la próxima seguimos con las operaciones. Vamos a ir de a poco, ¿sí? Trabajando con las operaciones. Así que, ya les dije, esto va a ser una serie de videos que se van a completar en varias partes para poder trabajar todas las expresiones algebraicas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.